Muy buenas tardes, personas que nos están acompañando esta tarde. Vamos a tratar el tema de hidronefrosis antenatal. Desde el Centro Médico Docente de la Trinidad, el equipo de salud, el departamento pediátrico, nos acompaña la doctora Michelle López en la tarde de hoy, y tenemos al doctor Hermes Pérez como invitado especial para esta charla del día de hoy sobre hidronefrosis. Bienvenidos todos y esperemos disfruten el webinar de esta tarde. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Parodi, por la invitación. Es una conversación sobre hidronefrosis, un tema muy interesante, no solamente desde un punto de vista pediátrico, sino también desde un punto de vista de la adultez misma. Yo siempre he dicho que en urología pediátrica es donde la hidronefrosis ha tenido el mayor desarrollo científico y académico en el mundo de la urología. Muchas veces se piensa que los tumores abdominales más frecuentes en la infancia en el área urológica es el tumor sólido. Resulta que no. El tumor más frecuente en la infancia es la hidronefrosis. Van más niños a consulta por masas abdominales por hidronefrosis que por tumores sólidos. Y eso es por lo menos una gran ventaja si vemos lo dantesco que es la clínica de la enfermedad neoplásica, oncológica, pediátrica, renal. ¿Cuándo operamos una hidronefrosis? Cuando es evidente, sobre todo en las etapas de la escolaridad o de la juventud, incluso en la misma preescolaridad, tumores abdominales en los cuales tenemos niños ya con infección urinaria, con una masa palpable, con estudios imagenológicos en los cuales vemos que el grosor del parénquima renal está muy adelgazado, muy disminuido, o donde hay una función renal desde un punto de vista gammagráfico que ha bajado del 40% de la función. Es muy sencillo en esta oportunidad saber que ese caso es quirúrgico. Lo que pasa es que en la historia natural de la enfermedad, de la hidronefrosis, cuando la vemos desde su comienzo, vemos que empieza desde prácticamente del segundo trimestre del embarazo, cuando se hace el diagnóstico in útero, y es cuando empieza a verse la dilatación del tracto urinario. En el pasado, las hidronefrosis, cuando se hacían los primeros diagnósticos por ultrasonido, una vez que nacía el niño, se operaba. No teníamos el gammagrama renal ni teníamos la forma de determinar la diferencial de función renal. Y todos esos pacientes iban a cirugía. Decía el doctor King que una pieloplastia neonatal temprana aumentaba el potencial de recuperación de ese riñón y por supuesto se evitaba exponer a una exposición prolongada el parénquima renal a esa obstrucción. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. En la historia natural de la hidronefrosis, hoy día vemos que nuestros dilectísimos compañeros de trabajo, de grupo, los perinatólogos, los obstetras, son quienes hacen el diagnóstico de la hidronefrosis desde un inicio, en etapa perinatal. Y ha sido a través del ultrasonido prenatal que se han obtenido una serie de parámetros que nos han permitido en el tiempo saber qué paciente, qué unidad renal está francamente comprometida y qué unidad renal puede ser contemporizada, puede ser observada
en el tiempo, sin necesidad de tener que ser intervenida inmediatamente. Sabemos que el riñón empieza a la aparición de la orina entre la 16ª y la 20ª semana. El uréter no debe ser visible en ninguna de las circunstancias y la pelvis renal tampoco. Cuando hay obstrucción, empieza a verse en esta etapa la pelvis renal y ya nos estaría haciendo énfasis en un cierto grado de obstrucción que es diagnosticada precozmente. Así tenemos que la Sociedad Americana de Urología Fetal ha establecido grados de obstrucción, en esta clasificación que nos permite proyectar en el tiempo el futuro de esa unidad renal. Cuando vemos que la pelvis se dilata, se ve desde un punto de vista ecográfico y que puede pasar de 15 milímetros, podemos estar en presencia de un estadio 1 en la clasificación de la Sociedad Americana de Urología Fetal. Cuando vemos apenas 1 o 2 cálices empezándose a dilatar o ya dilatados, estaríamos en un estadio 2. Y en el estadio 3 están dilatados todos los cálices, pero se conserva el parénquima renal. El estadio 4 ya hay pérdida de la relación córtico-medular o no digamos del parénquima renal, llegando inclusive muchas veces a ver verdaderas bolsas hidronefróticas. En otros casos, y esto lo hemos observado en algunos pacientes, la pelvis renal, la hidronefrosis depende también de la elasticidad de la pelvis renal. Y muchas pelvis renales son extrarrenales. La obstrucción es muy condescendiente con la pelvis. La pelvis se dilata y se proyecta hacia afuera, quedando atrás el parénquima renal y no logra, y no se dilata por completo y la obstrucción es intensa y el cuadro ultrasonográfico es verdaderamente alarmante, pero vemos cómo el parénquima renal se queda detrás de una bomba, de una pelvis muy dilatada y se conserva. Diferente en los casos en los cuales la pelvis es intrarrenal, que queda dentro del parénquima renal y va paulatina y progresivamente destruyendo, erosionando el parénquima renal. En estas circunstancias es más grave. Pero no todo lo que está dilatado, no todo lo que ve el obstetra, el perinatólogo, es obstrucción de la unión ureteropiélica, de la hidronefrosis como tal. Hay una dilatación fisiológica que desaparece en los primeros meses de nacimiento. Puede haber un riñón multiquístico, puede haber procesos obstructivos por megauréteres en sus diferentes modalidades, puede haber ureteroceles, puede haber uréteres tópicos, bien sea unilateral o bilateral. Las valvas de uretra posterior también entran dentro de este panorama de obstrucción, incluyendo la estenosis bilateral de la unión ureterovesical, la unión ureteropiélica y la atresia uretral. Y nombro estas 4 entidades porque comprometen la cantidad de orina que sale al medio externo del cuerpo del feto, o sea, el medio amniótico. Recordemos que la cantidad de líquido amniótico se mantiene gracias a la orina. Y si la orina disminuye por un proceso obstructivo, obviamente vamos a tener oligohidramnios. Y si esto se prolonga en el tiempo, se va a comprometer la viabilidad del feto. Está indicada la amniocentesis y se miden los parámetros electrolíticos tales como sodio, cloro, la osmolalidad y la beta 2 microglobulina, que son parámetros
tomados en cuenta por el perinatólogo intervencionista, que es en resumidas cuentas quien resuelve el problema de la obstrucción antenatal. Este líquido amniótico reducido nos lleva a una disminución de la funcionabilidad pulmonar antenatal y a un deterioro progresivo de la función renal, sobre todo cuando es bilateral, porque en la unilateralidad podemos conversar y podemos negociar con la naturaleza. El paciente puede seguir y lo dejamos vivir o lo dejamos nacer, o se deja nacer, y es el urólogo pediatra quien, en conjunto con el nefrólogo, determina la urgencia dependiendo de una serie de parámetros clínicos que nombraré posteriormente, si ese paciente debe ser intervenido inmediatamente o a posteriori. La descompresión, cuando la obstrucción es bilateral, obviamente se compromete la función y la viabilidad del feto y se impone o la inducción del parto o una descompresión. La descompresión la hacen nuestros amigos, nuestros colegas perinatólogos, con las derivaciones vesicoamnióticas, colocando percutáneamente un pigtail, un catéter entre riñón y líquido amniótico, o entre vejiga y líquido amniótico, y esto resuelve temporalmente la disminución de líquido amniótico, toda vez que vemos que puede derivarse más la orina hacia el medio intrauterino. La descompresión temprana en estos casos tiene como objetivo mejorar el desarrollo pulmonar, renal y por supuesto el músculo esquelético fetal, restaurar la dinámica normal del líquido amniótico y prevenir estas secuelas que son bastante deleterias para el paciente, el futuro paciente. Pero no todo es color de rosa. Esos pigtails, esos catéteres se pueden obstruir, migran, a veces hay que recolocarlos, puede haber ascitis urinaria por migración y puede haber infección en el binomio materno-fetal. Nosotros hemos visto últimamente, en los 2 últimos años, 3 pacientes que tuvieron una obstrucción piélica bilateral grado 4, uno de ellos con dificultad respiratoria al nacer, uno con aumento de los patrones de creatinina que ameritaron, les realizamos a esos pacientes pielostomías, abocamos la pelvis a piel para descomprimir esas unidades renales, y los pacientes fueron desderivados después. Otro caso, un paciente con un riñón multiquístico y una pelvis sumamente grande por una estenosis en la unión ureteropiélica que posterior a un cuadro diarreico cayó en anuria y hubo que hacer también una pielostomía. Estos 3 pacientes en los cuales hemos estado involucrados en los últimos 2 años, 24 meses, 2 del paciente del Hospital de Niños, en donde JM de los Ríos, y uno de acá del Centro Médico Docente de la Trinidad, ya están fuera de peligro y ya están o sea, con sus respectivas operaciones definitivas, ureteropieloplastia correctivas. Pero ¿cómo evaluamos al paciente después que nace? Con la clínica. La clínica nos la da el perinatólogo con los estudios ultrasonográficos que se han debido haber hecho durante el embarazo. Yo digo que esta es una consulta muy novedosa en la urología pediátrica. Ya no es un paciente que viene a la consulta, es una señora embarazada que viene por referencia de su perinatólogo a la consulta del urólogo pediatra a recibir una opinión sobre la situación clínica que tiene su feto.
¿Cuál es el papel del urólogo pediatra en esta situación? Yo digo que es una situación de conciliar, mejorarle el estado de angustia a la paciente, porque en términos generales estos pacientes deben nacer y la resolución de la hidronefrosis es postnato. Las resoluciones intrauterinas son las derivaciones que hacen los perinatólogos y bueno, se resuelven de esa forma. Pero el urólogo pediatra debe estudiar el paciente una vez que nace, no inmediatamente, porque es un oligúrico fisiológico. El primer ultrasonido renal lo hacemos por encima de las 72 horas. Al mes realizamos un gammagrama renal. Estos pacientes deben hacérsele una cistografía miccional, que es un estudio que podemos contemporizar si vemos que francamente es una obstrucción típica. No hacemos la cistografía miccional inmediatamente, la hacemos después. El gammagrama renal es el estudio de oro en el seguimiento de la hidronefrosis antenatal, no dejando de lado la importancia que tiene el ultrasonido renal. Pero el ultrasonido renal es más anatómico. El gammagrama renal me dice cuánta función tengo de cada lado, y el riñón comprometido, qué tanta función le queda o qué tanta función ha perdido, en cuánto tiempo me está eliminando. Todo isótopo eliminado en menos de 10 minutos está muy bien, y todo el que está por encima de los 20 minutos está francamente obstruido. Una diferencial de función renal normal es 50 y 50. Nos preocupan las diferenciales de función renal que están por debajo del 40%. Y todas aquellas diferenciales de función renal por debajo de 35%, obviamente ya hay cambios histológicos importantes que limitan la mejoría postoperatoria. Desde los trabajos del doctor Griñón, cuando se observó que la gran mayoría, que la mitad, el 50% de las hidronefrosis postnatales y antenatales mejoraban o desaparecían en el primer año de nacido. Nos quedaba un 50% de esos pacientes para seguirlos, y es a esos 50% de pacientes a quienes nos dedicamos en la clínica pediátrica urológica. Obviamente, con este seguimiento se saca como conclusión que la hidronefrosis tiene per se una potencial resolución espontánea si se estudia y se deja evolucionar la historia natural de la enfermedad. Que toda dilatación no es siempre obstrucción, que toda dilatación no siempre es quirúrgica. Nos establece, por supuesto, una dualidad, una encrucijada: observación versus cirugía. Indudablemente, operar es muy fácil. Observar, hay que conversar más con los pacientes, hay que plantear razonamientos, hay que acudir a recursos de estudios, dar justificación de esa conducta. Y es muy razonable, porque una operación puede quedar muy bien, puede quedar bien y puede quedar mal, porque la anastomosis ureteropiélica es una cicatriz, y una cicatriz disminuye el calibre del urétero y puede
y puede traer problemas postoperatorios. El doctor Ranley observó en 5 años 100 pacientes y solamente operó 23 pacientes, 23%. Él concluía que se puede realizar un seguimiento de la obstrucción sin un mayor compromiso de la función renal y drenaje para ese entonces. El doctor Stephen Koff y colaboradores hicieron 7 pieloplastías en 104 pacientes, 5 en un seguimiento de 5 años también. Esos seguimientos unilaterales, hay quienes han hecho la misma proposición para la hidronefrosis bilateral prenatal, y vemos que también, si se deja evolucionar la historia natural de la enfermedad, si se maneja a conciencia la conducta de observación y cirugía en la hidronefrosis bilateral prenatal, un alto porcentaje de los pacientes mejoran sin cirugía. Este grupo, en donde está el doctor Brennan Snow, observaron 47 pacientes durante 4 años y operaron un 45%. Me pareció un grupo muy razonable, porque nosotros en el hospital de niños, de 187 pacientes en años anteriores, vimos 84 con el diagnóstico de obstrucción. Operamos solamente en los que tuvieron una disminución de función mayor del 10%. Durante un periodo de 48 meses de seguimiento, lo cual nos dio un 42% de pacientes. O sea, observamos y no fueron a cirugía un 58%. Esto fue una primera experiencia que hicimos desde un punto de vista clínico. Desde un punto de vista ultrasonográfico, y en esto hay que insistirle mucho a nuestros colegas ultrasonografistas, que es importante reportar el diámetro antero-posterior, el grosor córtico-medular y la ecogenicidad del parénquima renal cuando estamos haciendo un seguimiento de un pacientito que tiene una hidronefrosis. Una pelvis de mayor de un 15% de dilatación de la pelvis renal antenatal está relacionado con un alto porcentaje de obstrucción de la unión ureteropiélica postnatal. Y si hacemos más hincapié, se ha visto que cuando el diámetro de la pelvis renal en la 33ª semana de embarazo está presente, está relacionado con un 35% de diferencial de función renal, lo cual quiere decir que ese paciente es altamente susceptible de cirugía en la etapa postnatal. La doctora Larissa Rodríguez de California publicó en el 2001 un trabajo muy interesante. Ellos midieron el parénquima renal de manera transversal y el radio de la pelvis, del diámetro de la pelvis. Cuando estuvo por encima de 1.6 centímetros, de 29 a 27 pacientes fueron a cirugía, porque todos estaban por debajo de un 35% de diferencial de función renal. El otro parámetro importante a evaluar en el ultrasonido es la ecogenicidad renal. Todos sabemos que cuando la ecogenicidad renal en la mayor medida que se haga más hiperecogénico, obviamente el resultado de la función renal es menor. ¿Hacia dónde vamos? Hay quienes piensan que estos parámetros clínicos son muy grotescos, son muy bizarros para determinar el justo y preciso momento en el cual se debe hacer la intervención quirúrgica, en la cual se debe
intervenir la obstrucción. Y está en el mundo de la biología molecular quizás buscar el marcador que determine el preciso momento en el cual hay que intervenir. Ya nuestros colegas, los nefrólogos pediatras saben, y los nefrólogos en general saben que cuando la fracción de excreción tanto de sodio como del cloro está elevada, el daño renal está establecido, igual cuando hay un aumento de la excreción del sodio, del calcio y del magnesio. Hoy día, y estos son proteínas que forman parte del proteoma con el cual cuenta la biología molecular, sabemos que factores como citoquinas proinflamatorias elevadas hablan de un proceso inflamatorio y daño a nivel glomerular y tubular. El factor de transformador de crecimiento aumentado inhibe el crecimiento celular en obstrucción y conlleva una fibrosis intersticial. Factor determinar en orina, factor de crecimiento epidermal, factor transformador de crecimiento beta 1 también se ha relacionado con severas obstrucciones. Y algunas enzimas como la N-acetilglucosaminidasa, la fosfatasa alcalina que está siempre presente en todos los procesos obstructivos, la gamma-glutamiltransferasa, fueron medidas en un grupo clínico de la Universidad de Mansura, y ellos notaron que todos los procesos obstructivos piélicos en los cuales determinaron este aumento de las enzimas, una vez que realizaron la desobstrucción mediante una ureteropieloplastia, se normalizaron en el postoperatorio. Hoy día también se han presentado muchos trabajos con el Enegal, que es una proteína que es un predictor del daño tubular. Se piensa que puede estar muy relacionado con la obstrucción y que conlleva que puede en un futuro hablarse de su determinación en la decisión para la cirugía de la pieloplastia. Todo esto es quizás un poco experimental, pero es probable que en el futuro contemos con marcadores que nos permitan determinar el preciso momento para realizar la desobstrucción de la unión ureteropiélica o de la unión ureterovesical. Lo cierto es que en la medida que se estudia la hidronefrosis mejor desde un punto de vista antenatal, pediátrico, clínico, habrán menos adultos con hidronefrosis y habrá menos cirugía de la unión ureteropiélica en la etapa de la adultez, ya que no está mal decir que muy probablemente en un futuro dejar pasar una hidronefrosis en un embarazo y dejar pasar una hidronefrosis en etapa pediátrica pueda que sea interpretada, yo pienso que quizás como mala praxis, y tenemos que cuidarnos de esta situación, porque si bien es cierto, es una ventaja de diagnosticar precozmente la hidronefrosis, es algo no muy bueno dejarla pasar. Muchas gracias por la invitación y estamos abiertos a cualquier